su manual que el tema que vamos a ver este día pues es el sentido del gusto y del olfato. Vamos a ver los dos temas para que después pues no surjan dudas de que el día de mañana tenían clase y no se les dio. Sí, ¿verdad? Sí, van a tener los temas completos. Ahora se van a impartir los dos y el día de mañana pues no tienen nada programado, así que aprovechen para estudiar. Solo déjenme comenzar a grabarles para que les quede el video. Bien, vamos a iniciar entonces. Como mencionábamos, el tema que vamos a impartir es el gusto y el olfato, que son pues los dos sentidos químicos. Ya ustedes en las clases anteriores pudieron recibir el tema de los demás sentidos. Sin embargo, pues siempre se menciona, ¿verdad? Sentidos químicos al gusto y el olfato, y esto se debe a que nosotros percibimos estas sensaciones a través de unos receptores, ¿verdad? Que entran en contacto con estas sustancias químicas, y de ahí la importancia de estos y por qué generalmente siempre se ven juntos estos dos sentidos. Yo acá les he compartido los objetivos, ¿verdad? De qué es lo que vamos a desarrollar en la clase. Y vamos a comenzar entonces con el sentido del gusto, hablando un poquito acerca de las sensaciones gustativas primarias, a describir cada uno de los sabores, a explicar el umbral gustativo, a describir las yemas gustativas y cuál es la función de estas, el mecanismo de estimulación de estas yemas y la integración de los reflejos gustativos en el tronco encefálico. Y luego vamos a pasar al sentido del olfato. Y en el sentido del olfato, pues vamos a iniciar describiendo la membrana olfatoria, explicando el mecanismo de excitación de estas células, como los potenciales de membrana y potenciales de acción de ellas. Luego vamos a describir las sensaciones olfatorias primarias, el umbral del olfato y la transmisión de las señales olfatorias hacia el sistema nervioso central. Así que eso es lo que vamos a desarrollar en la clase. Y vamos a iniciar hablando un poquito de generalidades sobre estos dos sentidos. Y así como se los mencionaba al inicio, ¿verdad? Si no me dejarán mentir que cada vez que nosotros consumimos alimentos es prácticamente imposible que no percibamos el olor de esos alimentos. Por eso es que se menciona que están estrechamente relacionados. En el caso de los sentidos, tanto del gusto como del olfato, estos nos permiten distinguir aquellos alimentos que nos parecen agradables, como incluso aquellos desagradables o que llegan a ser hasta dañinos para nuestra salud con el simple hecho de percibir los olores. En otras ocasiones es al revés, primero percibimos el olor y de ahí pues se nos despierta el apetito y queremos consumir los alimentos. Así que pues esa es la relación que existe entre ellos. Y vamos a comenzar hablando del sentido del gusto. Cuando hablamos del sentido del gusto, este constituye una función de las yemas gustativas. Ya más adelante vamos a hablar específicamente de las yemas gustativas, pero sí quiero que sepan que esta estructura es la unidad básica y fundamental del sentido del gusto. La importancia de este sentido nos permite escoger de acuerdo a nuestros gustos y necesidades metabólicas. ¿Y a qué se refiere este punto? Fíjense bien que dice escoger de acuerdo a nuestros gustos y necesidades metabólicas. Vamos a ponerlo con ejemplos para que nos quede más claro. Y es que en más de alguna ocasión yo me imagino que ustedes tal vez durante el día andan con ganas de comerse algo que sea dulce, o por ejemplo que tengan ganas de comerse un mango ácido y todo el día andan con eso hasta que al final pues terminan comprándose ese mango ácido con sal, con limón, y dicen que es porque tenían ganas.
pero todo el día han andado con las ganas de comer ese tipo de alimentos. Generalmente lo expresamos así, sin embargo, en la mayoría de ocasiones es porque nuestro organismo necesita ese tipo de alimentos. Entonces, por eso es que el texto les menciona necesidades metabólicas. Igual sucede con la sal y con la glucosa. Hay alimentos que nosotros preparamos con la cantidad necesaria de sal, sin embargo, cuando los vamos a ingerir todavía le agregamos más sal de la que ya tienen los alimentos cuando se han preparado. Ah, es que tengo ganas de agregarle más sal, ¿verdad? Pero son ganas, no es porque queremos, es porque nuestro organismo nos está pidiendo ese tipo de sustancia. Entonces, esa parte es importante que nos quede clara, ¿verdad? Porque es en base a nuestras necesidades. Ahora vamos a comenzar a hablar un poco acerca de las sensaciones gustativas primarias. Cuando hablamos de sensaciones gustativas primarias, este punto yo creo que todos lo conocemos perfectamente, ¿verdad? Todos sabemos que tenemos el sabor agrio o lo que conocemos como ácido, el sabor salado, el dulce, el amargo y el umami. Y fíjense que aquí en este me voy a detener un poco porque la sensación del sabor umami no es algo nuevo. Esto ya tiene bastante tiempo, ¿verdad? De venirse utilizando. Lo único es que nosotros es raro que lo expresemos. Yo por lo menos nunca he escuchado a alguien que cuando le pregunten qué sabor tiene lo que se está comiendo, le conteste que tiene sabor umami, ¿verdad? Pero si les preguntan qué sabor, ¿cómo está lo que te... Ay, está salado, ah, está muy dulce, pero este término generalmente nosotros no lo utilizamos, creo yo que porque muchos lo desconocen, ¿verdad? Pero fíjense que cuando hablamos de cada una de estas sensaciones gustativas primarias, para que nosotros podamos percibirlas, necesitamos de la presencia de unos receptores. Estos receptores químicos se encuentran ubicados en la lengua y tenemos una gran cantidad de receptores para cada uno de estos sabores o de estas sensaciones. Por ejemplo, tenemos dos receptores para el sodio, que son los que me permiten percibir el sabor salado, dos receptores para potasio, dos receptores para cloruro, un receptor para adenosina, dos receptores para el sabor dulce, dos para el sabor amargo, uno para el glutamato, uno para el ion hidrógeno y uno para inosina. Entonces, todos estos receptores se encuentran ubicadas en diferentes porciones de nuestra lengua y estos son los que nos permiten percibir todas estas sensaciones. Por ejemplo, ustedes se fijan acá en esta imagen el sabor dulce. El sabor dulce lo percibimos justamente en esta parte de la lengua, en la punta de la lengua. Pero aquí sí quiero que les quede claro que no porque los receptores estén ubicados en sitios o lugares específicos, nosotros podamos percibir las sensaciones únicamente en este lugar. Porque si ustedes quieren quieren verificarlo, si tienen ahí al alcance algo de comida, se van a dar cuenta. Por ejemplo, si bien aquí dice que el sabor dulce es en esta parte de la lengua, pero yo puedo colocar un poquito de sal en la punta de la lengua y perfectamente voy a poder distinguir esa sensación. Se refiere a la afinidad que tiene en donde están localizados esos receptores para percibir con mayor facilidad esa sensación. No significa que no se pueda percibir los demás en esas regiones. Y esto que les he colocado acá, que es el umbral del sabor, ¿a qué se refiere? Fíjense que de todas estas sensaciones, de las 5 que hemos mencionado, el amargo es el que tiene el umbral más alto. ¿Qué significa esto? Que es mucho más sensible que los demás. Y les voy a poner un ejemplo para que sea más fácil de entender. En el caso del sabor amargo, me imagino yo que en más de alguna ocasión ustedes han tenido que tomarse una pastilla, algún medicamento, y por X o Y motivo tenían poca agua
y no se les logró ir, ¿verdad? La pastilla no se la pudieron tragar. ¿Qué pasa? Esa pastilla, alguna parte o una porción se les deshizo en la boca. Entonces, ¿qué sucede? Les quedó ese sabor amargo y ese sabor amargo persiste. En muchas ocasiones tomamos agua y aún sigue ese sabor amargo. ¿Qué pasa si ustedes dicen me voy a comer un dulce para que se me pase? Se van a comer el dulce, pero esa sensación del sabor amargo persiste incluso con las comidas. Entonces, a pesar de que ustedes traten de quitarlo, si es de todas las sensaciones la que tiene el umbral más alto, también se refiere a que necesito pocas concentraciones para poderlo percibir. Es una mínima cantidad, tal vez lo que quedó en su lengua de ese medicamento, pero con esa poca cantidad ustedes pueden percibir a gran escala el sabor amargo. Entonces, de todas estas, este es el que tiene el umbral más alto, es decir, tiene mayor sensibilidad que los demás. Así que ese punto, ¿verdad? Quiero que les quede claro. Y en esta imagen, pues vamos a resumir entonces lo que hemos estado hablando. El sentido del gusto, pues prácticamente funciona en base a receptores químicos. La presencia de estos receptores me permite captar diferentes tipos de sustancias y pues el sentido del gusto también puede residir tanto en la lengua como el paladar, las amígdalas, la epiglotis o incluso en la nasofaringe. Si hablamos específicamente de la lengua, que es donde están ubicados estos receptores, es importante mencionarles que aquí nosotros vamos a encontrar la presencia de más o menos 10,000 botones o yemas gustativas, que ya las vamos a describir más adelante. Pero estos botones gustativos constan de 5 a 18 células ciliadas que tienen la característica de ser muy sensibles. Y aparte, pues tienen una forma ovoide. Estos botones gustativos son los que me permiten distinguir los sabores que hemos mencionado, esas sensaciones primarias, el sabor salado, el dulce, el amargo y el ácido y el umami que dijimos que era la combinación de todos estos. Para el caso del sabor salado, pues aquí podemos distinguir, por ejemplo, algunos componentes que tengan la presencia de cloruro de sodio, como cloruro de potasio, en el dulce, la glucosa, la sacarosa y la fructosa. Para el sabor amargo, generalmente los alcaloides, ¿verdad? Presentes en los fármacos como la quinina, la cafeína o la nicotina. Y dentro de los ácidos, pues aquí entran el ácido acético o el vinagre, ¿verdad? Que nosotros no comemos, con el cual preparan los alimentos, el ácido ascórbico y los cítricos como el jugo de limón, entre otros. Y comenzamos entonces a hablar por separado de cada una de estas sensaciones. La primera de ellas es el agrio o el ácido. Fíjense que está prácticamente producido por la concentración de ácidos, específicamente de iones hidrógeno. La intensidad entonces de esta sensación es directamente proporcional al logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. Pero caso contrario es el que sucede con el dulce, porque fíjense que en el caso de la sensación dulce, este es producido por la administración de químicos, es decir, que si nosotros combinamos estos diferentes compuestos químicos como azúcares, glicoles, alcoholes, aldehídos, amidas, ésteres y aminoácidos, entre otros, vamos a obtener esta sensación dulce. En el caso del sabor salado es muy similar al agrio porque es únicamente un componente. Es producido por sales ionizadas, específicamente el ion sodio. Para el sabor salado solo es el ion sodio y para el agrio la concentración de hidrógenos. Pero
Fíjense bien, el amargo, que dijimos que era el que tiene el mayor umbral, es igual al dulce. Deben de combinarse diferentes tipos de sustancias, pero que sean orgánicas, generalmente de cadena larga y en cuya estructura química encontremos la presencia de nitrógeno. Y aquí pues está el ejemplo que hemos venido mencionando, los fármacos, ¿verdad? Que también esto pues me permite también que interactúen en mecanismos de defensa contra toxinas. Yo les he puesto aquí una imagen de un alimento, no sé si en alguna ocasión ustedes ya lo han probado, pero esta es la pacaya. Mucha gente se la come, exactamente así como la están viendo ustedes, un relleno de pacaya y les gusta y sin embargo tiene un sabor amargo, pero aún así para algunos es agradable el alimento, ¿verdad? Y luego tenemos el umami. Ya lo hemos mencionado, se refiere a la combinación de todas estas sensaciones, agrio, salado, dulce o amargo, que al final pues me van a dar como resultado un sabor bastante agradable al paladar. Por eso es que pues la palabra umami significa delicioso. Y tenemos, ¿verdad? Los receptores específicos para esta sensación. En este caso es el receptor de glutamato. En esta diapositiva yo les he colocado parte del umbral gustativo. Ustedes lo pueden revisar en el libro de texto y pues prácticamente se les coloca para cada una de las sensaciones el umbral que tiene cada uno de ellos con el ejemplo de una sustancia característica. Para el sabor agrio pues está el ácido clorhídrico, el sabor salado, el cloruro de sodio, para el dulce la sacarosa y para el amargo la quinina, que dijimos que pues era de los fármacos que se colocan como ejemplo. Y sí, ¿verdad? Si se fijan, pues este es el que tiene el umbral, por eso el umbral más alto, por eso es que se menciona, ¿verdad? Que es el más sensible de todos. Y ahora vamos a pasar a este término que ustedes están observando aquí, que es el término de ceguera gustativa. ¿A qué se refiere? La ceguera gustativa es la ausencia del gusto por ciertas sustancias. Y aquí sí les quiero aclarar que dice ciertas sustancias, no es todas. Y generalmente pues esto se hace a través de ciertas pruebas que realizan los especialistas. En este caso pues es el otorrinolaringólogo y se realizan estas pruebas para verificar si hay algún daño o alguna alteración a nivel de los receptores, por lo cual no se puedan percibir estas sensaciones. Por ejemplo, pueden tener alguna alteración para percibir el sabor ácido, pero sí percibir perfectamente lo salado, lo dulce y lo amargo. O caso contrario, no poder percibir lo dulce y percibir el resto de las sensaciones. Es únicamente cierto tipo de sustancias, no para todas. Es decir, no pierde en ningún momento todo el sabor, ¿verdad? A todas las sustancias. Este cuadrito también lo he tomado de su libro de texto y lo que les colocan acá son diferentes tipos de sustancias con su índice, ¿verdad? Y cada una de ellas menciona ejemplos. Las sustancias agrias, aquí ustedes pueden observar el ácido clorhídrico, pueden observar el ácido cítrico, en las sustancias amargas la quinina, la cafeína, la cocaína, en las dulces, la sacarosa, la fructosa, la glucosa y de las sustancias saladas, pues el cloruro de sodio y el cloruro de potasio. Eso es básicamente lo que les coloca el cuadrito y ahí en el libro de texto ustedes pueden revisarlo. Esto otro que ustedes tienen acá ya es parte de lo más importante. Dijimos que eran las yemas o el botón gustativo. Es prácticamente la unidad fundamental de este sentido. ¿A dónde encontramos el botón o la yema gustativa? Pues las encontramos ubicadas en las
papilas gustativas, que ya también vamos a poner una imagen para que recuerden a dónde están ubicadas estas papilas gustativas. Pues estas yemas tienen un diámetro de más o menos 1 o 30 miligramos y hay 50 células epiteliales encargadas de brindar soporte y gusto y se encuentran en constante división. Esta es una de las características principales porque cada una de estas células tiene una vida media de aproximadamente 10 días. Aparte de ello, pues también hay vesículas con neurotransmisores que reciben el estímulo gustativo y estas se encargan de transferirlas a las fibras nerviosas. Y aquí les he colocado en esta imagen para que ustedes puedan observar a dónde tenemos ubicadas estas diferentes papilas. Estas son las papilas caliciformes. Aquí en los extremos o en los laterales de la lengua ubicamos a las papilas foliáceas y justamente en la parte central de la lengua ubicamos a las papilas fungiformes. Entonces, en el interior de cada una de estas papilas ubicamos al botón o yemas gustativas. Las yemas gustativas tienen la capacidad de responder básicamente a uno de los 5 estímulos que hemos mencionado y esto es a concentraciones bajas. No necesitamos grandes concentraciones para poder percibir esas sensaciones. Una pequeña cantidad que ustedes introduzcan en su lengua y que la coloquen es suficiente para que ustedes puedan percibir esa sensación, ¿verdad? Un granito de sal se pueden colocar y ustedes perfectamente lo pueden percibir. No necesitamos aumentar las concentraciones para esto. Aquí otra vez ustedes pueden observar la ubicación de las papilas justamente acá en la parte posterior de la lengua para el sabor amargo, en los laterales para el sabor ácido, en la parte, ¿verdad?, de la punta de la lengua para el sabor dulce y posterior el sabor salado. Esta imagen está mejor todavía. Fíjense bien, esta primera imagen les muestra lo del sabor umami, porque está en toda la lengua, porque dijimos que era la combinación de todos, ¿verdad? Entonces, por eso es que se representa así, porque podemos percibir esa sensación con la mezcla de todas esas en toda nuestra lengua. El sabor agrio o ácido en los laterales. Y el ejemplo que siempre colocamos, pues aquí está, ¿verdad? El limón. El limón, creo que cualquiera de ustedes que se tome un jugo de limón o se coma un mango ácido va a percibir esa sensación en los laterales de su lengua. Incluso en muchas ocasiones algunos hasta dicen, ay, hasta me dolió, ¿verdad? De lo ácido que estaba. Y aquí en la punta, pues para sabores dulces, en la parte posterior para el sabor amargo y acá pues lo salado. Bueno, chicos, yo creo que con esa parte estamos bastante claros. Ahora vamos a pasar a la generación del estímulo. Eso es importante. ¿Cómo es que se genera el estímulo? Fíjense que esto sucede en cuestión de segundos. ¿Y cómo es que sucede? Pues miren, empieza desde el momento en que nosotros colocamos esos alimentos en la lengua. Desde ese momento entra en contacto con los receptores que están asociados a la proteína G. Y esto me permite que se desencadenen múltiples vías de transducción de señales. Al desencadenarse estas vías, el calcio es liberado de los depósitos intracelulares y el canal de potasio se cierra, permitiendo así que se lleve a cabo la despolarización. Al producirse esta despolarización, los canales de calcio que son regulados por voltaje se abren y de esta forma se libera el neurotransmisor y la neurona sensitiva primaria dispara y se envían potenciales de acción al encéfalo.
Así es como sucede ese estímulo y de hecho pues se lleva a cabo en cuestión de segundos. No necesitamos mantener ese alimento un buen rato en nuestra boca para poder percibir qué sensación es, ¿verdad? Por eso es que se hacen a veces las pruebas, se coloca una sustancia e inmediatamente usted puede decir si es dulce, si es salado, si es amargo o ácido. Y en esta otra imagen, lo que me interesa es que ustedes ubiquen cuáles son las estructuras nerviosas que están involucradas en la transmisión de estas señales. Fíjense bien, acá estamos a nivel de la lengua, ¿verdad? Desde el momento en que colocamos acá la sustancia, pues el nervio glosofaríngeo, el ganglio petroso, el nervio cuerda del tímpano, el ganglio geniculado y el ganglio nodoso son los que se encargan de llevar esos impulsos hacia la zona gustativa y de aquí transmitirlos hacia el núcleo ventral posteromedial del tálamo. Y así es como se transmiten todas estas señales. Ahora, para que les quede más claro, yo acá en la diapositiva se los he colocado según la porción de la lengua en donde encontramos cada uno de estos nervios. Por ejemplo, en los 2/3 anteriores de la lengua encontramos al nervio lingual, al nervio cuerda del tímpano y al nervio facial. Pero en el tercio posterior únicamente encontramos al nervio glosofaríngeo. Entonces, todas estas estructuras intervienen en la transmisión de las señales gustativas, llevándolas hacia el tracto solitario y al tronco encefálico. Y así es como en cuestión de segundos, pues nosotros inmediatamente sabemos cuál es, qué sensación es la que estamos percibiendo. Eso era con respecto al sentido del gusto. Ahora vamos a comenzar a hablar del sentido del olfato. Fíjense que si ustedes tuvieron la curiosidad de revisar en su libro de texto el sentido del olfato, se van a dar cuenta que es bien poca información. Hay quizás una página y media o dos a lo mucho del sentido del olfato. ¿Por qué creen ustedes que hay poca información del sentido del olfato si lo comparamos con los demás sentidos? A ver, alguien del grupo que me diga por qué creen que hay poca información. Quizás porque es el que viaja más rápido hacia el cerebro y da la indicación de algún olor. No sé. Dice Vero que es porque viaja más rápido. Sí, viaja rápido. De hecho, la transmisión de esos estímulos también en cuestión de segundos, así como el que acabamos de explicar. Pero no es solo por eso. ¿Por qué más? ¿A alguien se le ocurre otra idea de por qué no hay mucha información? Tal vez, no sé, pero tal vez porque no es tan compleja las vías como los otros sentidos. Más o menos. Fíjense que es porque no tenemos el sentido del olfato tan desarrollado si lo comparamos incluso con otras especies. Y ahí, pues ustedes no me dejarán mentir. El sentido del olfato de todos es el menos conocido y del que menos información van a encontrar. Primero, porque es de difícil estudio y de hecho en el libro de texto ustedes van a leer que la información que se tiene con respecto al sentido del olfato en muchas ocasiones está relacionada con estudios que se han realizado en animales. Y si comparamos el sentido del olfato nuestro con el de los animales, pues obviamente nos quedamos atrás, ¿verdad? Porque ese es el sentido más desarrollado en ellos, pero no en nuestro caso. Así que por eso es que hay muy poca información. Ahora bien, comencemos entonces a hablar del epitelio olfatorio. El epitelio olfatorio tiene 3 tipos de células y también vamos a mencionar a los receptores olfatorios. Así como describíamos los receptores para el sentido del gusto, pues también necesitamos la presencia de receptores en el epitelio olfatorio y los receptores pues son estos que ustedes están observando acá.
Estos larguitos que se observan en la diapositiva son los receptores olfatorios, pero en este epitelio también encontramos células de sostén y células basales y cada una de ellas tiene una función específica. En el caso de las células de sostén, estas se encargan de brindarle soporte físico, nutrición y estimulación eléctrica a esos receptores olfatorios. Aparte de ello, también se encargan de detoxificar las sustancias químicas que se ponen en contacto con ese epitelio. Y en el caso de las células basales, estas también ustedes las van a encontrar como células madre. Estas tienen la característica de encontrarse en constante división celular y de hecho tienen una vida media aproximada de 1 mes. Si ustedes se recuerdan, mencionábamos en el sentido del gusto que las células tenían una vida media de aproximadamente 10 días, pero en este caso es más prolongado, es de 1 mes, pero siempre tienen esa capacidad de recambio, ¿verdad? Es decir, son reemplazadas a pesar de que por ser este tipo de células especializadas también se conocen como células neuronales porque se derivan del sistema nervioso central y también son conocidas como células bipolares. Una característica de la membrana olfatoria es que esta ocupa un área de aproximadamente 2.4 centímetros. Estas células se intercalan con las células de sostén y con las glándulas de Bowman. Vamos a ver si alguno de ustedes me puede decir cuál es la función principal de las glándulas de Bowman. ¿Alguien tiene una idea? Secretar mucosa nueva. Exacto, la secreción de moco. Entonces, si se fijan, lo que hacen es intercalarse, ¿verdad? Las células con las de sostén y con estas glándulas. Y pues en el extremo existen aproximadamente de 4 a 25 cilios emergiendo de cada uno de esos poros. ¿Cómo entonces se lleva a cabo la estimulación de esas células olfatorias? Así como explicábamos esa estimulación en el sentido del gusto, pues igual vamos a verlo ahorita en el sentido del olfato. Y fíjense que todo inicia desde que nosotros entramos en contacto con cualquier compuesto o con cualquier olor. Entonces, cuando entramos en contacto con pues este hace contacto con la membrana olfatoria. Luego se estimula un complejo de proteína G que me activa las moléculas de adenilato ciclasa, permitiendo la formación del AMP cíclico. Y esto me permite la apertura de los canales y permite la entrada de sodio a las neuronas olfatorias, permitiendo así una despolarización que va desde menos 55 milivoltios a menos 30 milivoltios o menos. Y así es como se transmite el potencial de acción al sistema nervioso central y lo hace únicamente a través de una estructura. Y en este caso es el nervio olfatorio. A diferencia, ¿verdad?, del sentido del gusto. Se recuerdan que habían varias estructuras nerviosas involucradas en la transmisión. Pues aquí no, es únicamente uno, el nervio olfatorio. Y esta imagen es la que ustedes tienen en su libro de texto. Aquí ustedes pueden observar, aquí está el momento en el cual inicia, ¿verdad? O se da el contacto de esta sustancia o compuesto y pues se activa el complejo de proteína G que activa la adenilato ciclasa dando lugar a la formación del AMP cíclico para permitir la apertura de estos canales y de ese modo pues se lleva a cabo la transmisión. Ahora bien, estas células olfatorias envían al glomérulo aproximadamente 25,000 axones y tienen también terminaciones que entran en contacto con estos glomérulos. Aparte de ello, existe también una presencia de células mitrales que se encargan de recibir sinapsis de las células olfatorias y envían a través del tracto olfatorio las señales al sistema nervioso central.
Así que de esa forma es como se lleva a cabo la transmisión. De igual forma, pues estamos hablando de que sucede en cuestión de segundos. Ustedes se habrán dado cuenta que a veces estamos lejos y perfectamente podemos percibir un olor característico. Entonces, realmente no podemos identificar ese olor. Esta diapositiva que ustedes están observando es un resumen, ¿verdad? De todo lo que hemos mencionado del sentido del olfato. Fíjense que todo inicia desde el momento en que ya sea los alimentos o cualquier componente llega a las fosas nasales a través de la nariz o de la vía retronasal o incluso si las comemos, ¿verdad? Estas moléculas se disuelven en la mucosa nasal y de este modo alcanzan los cilios. Una vez que alcanzan los cilios, las células receptoras olfatorias transmiten la información desde estos cilios hasta el bulbo olfatorio, en donde las señales químicas se transforman en respuestas eléctricas. Este bulbo olfatorio recibe y codifica esta información y luego la envía directamente al sistema límbico. Por eso es que se menciona que este sentido está directamente relacionado o conectado con el sistema límbico a nivel de las amígdalas y del hipocampo. Y envía entonces, ¿verdad?, esta información al neocórtex, que es el que procesa esta información. Al final, pues esta conexión directa con el sistema límbico es el que hace que cuando nosotros percibimos los olores tengamos una increíble capacidad evocativa. Es decir, cualquier aroma puede llegar en cualquier momento a recordarnos algo que nosotros creíamos que habíamos olvidado. O por ejemplo, el percibir el olor de una loción nos puede recordar a una persona específica. Esto pues está estrechamente relacionado también con la memoria y con las emociones, ¿verdad? De hecho, el libro menciona que los olores pueden en algún momento llegar a alterar nuestro estado de ánimo, ¿verdad? Si nosotros percibimos un olor desagradable, pues eso pues ya nos pone mal, ¿verdad? Si el olor es muy desagradable. Y así, ¿verdad? Entonces esa es la importancia de este sentido. Para ir finalizando, nada más mencionarles las sensaciones olfatorias primarias. En este parte sí es importante que ustedes sepan que solamente están estos que ven ustedes en la diapositiva, pero no significa que sean las únicas sensaciones que nosotros podemos percibir. Hay muchísimas más sensaciones que nosotros podemos percibir y que ninguna de ellas la podemos encajar en este listado que ustedes están observando, pero se debe a la poca información que hay o porque no se han hecho estudio de las demás sensaciones. Así que el libro pues solo les menciona el alcanforado, el amixcleño, el floral, el mentolado, el etéreo, el acre y el pútrido, ¿verdad? Pero cualquiera de ustedes podría decirme, mire, doctora, yo he sentido otros olores que ninguno de ellos está ahí descrito. Sí, ¿verdad? Es que somos capaces y tenemos toda la capacidad de percibir diferentes tipos de sensaciones, pero no todas están descritas. Así que con eso finalizamos, chicos. Yo aquí les he colocado la bibliografía. El tema ustedes lo van a encontrar en el capítulo 54 de la 13ª edición de Guyton. Para cualquier consulta o cualquier pregunta que